El tequila en el comercio internacional. Nos da muchísimo gusto recibirlos en este espacio para platicar acerca de temas interesantes del comercio exterior, cómo superar los retos y cómo afrontar nuevas responsabilidades en cuestión de negociación y de lograr las mejores operaciones en esta parte del comercio internacional. Qué bueno que nos están acompañando. Hoy vamos a hablar acerca de cómo prepararse correctamente para emprender una misión comercial en otro país, en busca de clientes, en busca de mercados, en busca de que los productos, y en este caso particularmente el tequila, se posicionen fuera de México. Así que bueno, pues este va a ser el tema y nos dará muchísimo gusto interactuar con ustedes. Ya saben que las redes sociales están abiertas a su disposición y bueno, pueden ingresar también a la página de crt.org.mx a través de la web. Bueno, me da muchísimo gusto recibir en este espacio a la maestra, catedrática y consultora en comercio internacional, Silvia Torres. Ella es una experta, como les comento, en este asunto de, bueno, tanto de llevar misiones comerciales, de generar agendas en otros países para poder lograr los objetivos de posicionar productos, mercancías mexicanas. Y bueno, esta es una parte bien interesante. Silvia, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias Gaby. Porque creo que las misiones comerciales no son nada más el momento en que una empresa o un empresario se sube a un avión y se va a otro país. Implica toda una parte anterior a la preparación, el momento en el que estás allá y lo que viene después. Y yo creo que valdría la pena que nos comentaras en términos generales ¿qué tan preparadas están las empresas mexicanas para participar en ferias en comparación con otros países? Que tú, bueno, pues lo has vivido de cerca. Lo he vivido de cerca, sí, así es. Afortunadamente lo he vivido de cerca en varias ocasiones y en varias ocasiones promoviendo tequila, justamente. Entonces, yo diría que hay empresas muy preparadas, por supuesto, pero cuando se inicia en la exportación no están muy preparadas. Entonces, ahí la planeación es sumamente importante. Me ha tocado ver malas experiencias también y es lo que no hay que hacer. Cuando no está planeada la participación a una exposición y entonces solamente porque llega a tus manos una invitación, una oportunidad, porque ProMéxico te invitó, porque Haltrade está invitando también a algunos eventos y entonces se prepara al vapor todo y se van a la feria, ¿no? Entonces, pero no llevan lo necesario. Si quieres, en un momento más platicamos qué es lo necesario para poder hacerlo. Antes que nada, yo diría lo primero es planeación. ¿Cuánto tiempo? Yo recomiendo, y la mayoría, los expertos recomiendan, entre 6 meses y un año. Porque ahorita vamos a hablar de todo lo que es necesario preparar, ¿no? Parece como mucho tiempo el estar preparando un viaje a otro país en busca de mercados, pero yo creo que también debe de haber sus diferencias porque no es lo mismo ir a Centroamérica que a un estado de la Unión Americana o a Asia o a Europa. Claro. Creo que debe de haber unas grandes diferencias, ¿no? Hay diferencias, pero en ocasiones es prácticamente lo mismo, ¿eh? Claro, hay diferencias porque para algunos países necesitas desde visa para las personas que van a ir, pero en otros casos es prácticamente lo mismo. Tú tienes que hacer cotizaciones, porque un error muy común es que no se lleven cotizaciones. ¿Cotizaciones a qué me refiero? Precios de venta, precios propuestos por lo menos, puestos en el país. Yo lo que recomiendo es al menos 3 cotizaciones. Una ex-works, por ejemplo, una puesta en tu planta, otra en el puerto de salida, si es que es marítimo, que casi todo es marítimo, o terrestre, si es a Estados Unidos, puesto en frontera, por ejemplo, si es a los Estados Unidos, y en el punto de entrada, ¿no? En el lado americano o en el puerto de entrada al país. Entonces, esa es una de las cosas más importantes. Claro. Y eso muchas veces te tarda algún tiempo, algunos días. También es muy importante que sepas, por ejemplo, tú buscas, te digo, déjame hacer una puntualización.
antes de participar en una feria, lo primero que tienes que hacer, o en un evento de promoción internacional, que pueden ser bien ferias y exposiciones, pueden ser misiones comerciales, como tú lo dijiste, y ahorita hablamos de la diferencia entre ellas, y una agenda de negocios. Es lo más común, ¿no? Pero, ¿qué es lo que primero tienes que hacer? Tienes que incluir esta parte de promoción en tu estrategia comercial. ¿En tus costos? En tus costos, en tu estrategia comercial del próximo año, ¿no? Entonces, porque no es estar inventando, a ver, ahora a Guatemala, ¿no? Y el año que entra a Australia. No, y luego a Rusia, o sea. Aunque hayas sido invitado y que quizás pudieran facilitarte mucho en cuestión pues de gastos a la hora de que tal vez tienes apoyo y todo, pero no es ir a ver qué pasa, ¿no? O sea, tienes que planearlo, te digo, lo ideal es planear, por ejemplo, todas las ferias de este año, haberlas planeado el año pasado por lo menos con 6 meses de anticipación. Entonces, tú tienes que establecer a qué países quieres vender. Entonces, ¿qué países o qué ferias son las importantes? Y bueno, pues ahí ya habría que haber sabido también cuánto te va a costar la logística de enviar un embarque. Por supuesto. Y bueno, si vas a ir a hacer turismo nada más y aventurarte a un país asiático al que no vas a tener capacidad de exportar, pues ahora sí que nada más vas a ir de paseo. Claro, vas a ir de paseo. Mira, lo más importante, y también es algo que se recomienda, es que antes de ir a una feria, a exponer, tú vayas como visitante. Como visitante, ¿para qué? Para ver si es la feria buena para ti, ¿no? Claro que hay muchas que ya son muy conocidas. O sea, si estamos hablando para tequila, por ejemplo, Anuga, o en Alemania, la feria de Anuga cada 2 años, año. ¿En qué parte de Alemania? En Alemania, en Colonia. En Colonia cada 2 años, en octubre de cada 2 años, en los años pares, es en Anuga. En Cial es en París, en octubre también, pero cada 2 años, los años nones. Es un año París y otro año Colonia en Alemania. Hay otra en Londres, la IFT. Hay otras en Estados Unidos, en fin, pero Europa, por ejemplo, esas son las 3 más importantes. O en Alemania, en Japón, por ejemplo, Fudex es en marzo. Entonces, esas ferias es bien sabido que son muy importantes. Y muy concurridas. Y muy concurridas. Pero fuera de esas ferias hay también otras muy interesantes, dependiendo del mercado que tú pretendas, al que pretendas entrar. Yo te comentaba, en general, ¿tú cómo ves la preparación de las empresas mexicanas para participar en este tipo de ferias, comparado con lo que hacen empresarios de otros países? Yo creo que no estamos tan preparados. La mayoría de las empresas no van tan preparadas comparado con otros países. Otros países, a mí me ha tocado ver, por ejemplo, no sé si voy a decir nombres de países, por ejemplo, de Italia, me ha tocado ver un catálogo completo de todos los expositores italianos, con toda la información de todos los productos que se están exponiendo y que te pueden vender, con datos de contacto, etcétera. Eso yo no lo he visto en México, por ejemplo. Pero fíjate que entonces esto también pues remite a pensar que la autoridad también le falta prepararse. Claro. No solamente al empresario, no solamente. Porque esto también pues implica a la colaboración de las autoridades. Totalmente. Ahora, eso es en las ferias con pabellón. ¿Me permites explicar cuáles son las de pabellón y cuáles son las de no pabellón? Hay para quienes participen en ferias, hay ferias que se llaman ferias con pabellón, donde ProMéxico es quien ofrece las ferias con pabellón, y entonces en una determinada feria hay alrededor de 50 o 60 ferias con pabellón, donde ProMéxico paga el espacio, un espacio determinado en la feria, donde ellos lo decoran y ellos a precio menor, es decir, con un subsidio, se lo venden al expositor. Entonces, para el expositor resulta mucho más económico. Entonces, ya no le dan ningún otro apoyo, sino que se lo dan a través del precio. Estas ferias con pabellón, hay un calendario. Actualmente no ha salido la del 2016, está el calendario de 2015, pero son muy similares. Casi todas las ferias son cada año, salvo las que son cada 2. Entonces, esa feria con pabellón, el precio te va a incluir el envío de muestras, te va a incluir el espacio, que normalmente son 3x3, la decoración básica, que son 2 sillas, 3 sillas, una mesita,
cortinas, el nombre de tu empresa y la limpieza diaria. ¿Algún traductor? No, no, todo eso tú lo tienes que, si no, buena pregunta, eso no va incluido. Está lo básico incluido, ¿no? Entonces, esas son las ferias con pabellón. Y esas tú tienes que estar al pendiente con ProMéxico para ver cuándo sale la convocatoria para inscribirte inmediatamente y pagar de inmediato. Y entonces empezar a preparar todo. ProMéxico te va a dar una guía, un documento, una hoja técnica del evento, donde te va a decir qué tienes que llevar y cuándo le tienes que entregar las muestras, porque muchas de ellas se van por barco o algunas otras se van por avión, dependiendo del evento. Entonces, te va a dar todas las indicaciones de cómo, cuándo, y etcétera. Normalmente ahí tú puedes llevar solamente máximo 2,5 metros, 2.5 metros cúbicos o 1,5 metros cúbico o 250 kilogramos de muestrario. Ok, o sea, no te puedes ir con todo el portafolio. No. Vamos a seguir platicando, Silvia. Yo creo que esta parte de los pabellones en el exterior vale mucho la pena, porque creo que es lo que más frecuentemente es lo que más se hace. Así es. Que recurren las empresas. Así Entonces, es. Vamos a seguir platicando porque creo que sí hay mucho desconocimiento de lo que hay que hacer cuando se participa en un pabellón comercial. Este es el Tequila en el Comercio Internacional. Regresamos. Estamos en el Tequila en el Comercio Internacional platicando de cómo prepararse para participar en una feria en el extranjero, cómo emprender correctamente y con éxito la participación en una misión comercial. Y bueno, en todos estos esquemas de promoción fuera de México, que también, ojo, no significa que van a ir a vender en ese momento todo lo que llevan, sino que es ahora sí que para hacer contactos y conocer cómo están esos mercados y qué tanta posibilidad, qué tanto potencial tiene un producto, un tequila en esos mercados. Estamos platicando con la maestra Silvia Torres. Ella es académica y es también consultora en esta materia. Ella ha participado en varias ferias en el extranjero, llevando empresas tequileras precisamente pues a lograr estos objetivos de negociar muy buenos contratos con sus clientes. Silvia, estabas platicando acerca de cuáles son los detalles que se deben de considerar cuando se participa en pabellones, que generalmente estos son organizados por ProMéxico y son, bueno, pues un poco apoyados también por ellos. Claro. No al 100%, pero sí con muchas más facilidades. Sí, muchas más facilidades que cuando tú vas por tu cuenta a otro evento. Y decías que no son muchos, porque pues a lo sumo, ¿cuántos serán los eventos en cuanto a pabellones que organiza el gobierno mexicano? Son alrededor de 60, 50 o 60 al año. Entonces, por sector industrial, están por alimentos, ustedes lo pueden encontrar, los industriales lo pueden encontrar en la página de ProMéxico, encuentran el programa de todo el año, entonces el calendario de todo el año, y entonces van a ver todas las ferias, las pueden encontrar todas las ferias del año por mes, o pueden encontrarlas por sector industrial. Tú quieres ferias del regalo, ferias de muebles, de alimentos y bebidas, entonces te vas ahí y vas a ver todas las ferias en los distintos países. Existen en todos los países. A ver, en cuanto a mitos y realidades, porque algunas pequeñas empresas dicen, no, es que pues ya sé que ProMéxico apoya a los mismos siempre y nunca nos da oportunidad a los que somos más pequeños porque pues no tenemos la misma capacidad económica y como que no se quieren dispersar mucho y no nos apoyan. Entonces, ¿qué tan cierto es o qué es lo que necesitan? Yo creo que lo que necesitan es prepararse. Lo que ProMéxico pide, y yo creo que lo pide con toda, o sea, siendo realista, y yo creo que está bien, porque muchas veces, justamente tú lo decías, pues no se trata de ir a pasearse, o no se trata de ir y regresar frustrado, como regresan muchas empresas, ¿no? O sea, si no estás preparado para eso, no estás preparado desde qué punto de vista, no estás preparado con el volumen o la oferta exportable que requieres. Tú llegas y te piden tantos contenedores o te piden tal volumen y tú no lo tienes. O te dicen, con tal, tú me estás mostrando esta botella azul y yo quiero esa botella azul. No, es que esa botella azul ya no hay. Entonces, o los precios, son demasiado altos los precios. Tú no has considerado toda la cadena de suministro. Y entonces, si tú no hiciste toda esa operación y todo ese trabajo de conocer el mercado, de conocer los canales y de conocer los márgenes de distribución,
pues no estás preparado. Lo que ProMéxico pide normalmente es que tengas un plan de negocios, que tengas un mínimo de información, de una guía, ¿no? Hacia dónde voy a ir, y que la participación en tales ferias contribuya al logro de esos objetivos. El llegar con tu botella de tequila o con tus productos poniéndole el mismo precio que tienes en el mercado nacional y nada más pues hacer la conversión a lo mejor Así a la es. moneda en la que lo vas a vender, ¿es correcto? Es un error garrafal. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para empezar, tengo que considerar que mis costos para exportación y a los diferentes mercados pueden ser muy distintos. Ejemplo muy, muy fácil. Para Europa la botella es de 700 mililitros, ¿no? De 700, no de 750. El costo puede ser diferente. Bueno, ya es diferente, tan solo en la botella y en producto. A lo mejor dicen 50 mililitros no es tanto, pero es, ¿no? Luego, puede ser que para cierto país te requieran cierto certificado de análisis, cumplimiento de ciertas normas que no tienes o documentos que tienes que enviar a ese país. Los documentos para exportar prácticamente son los mismos, pero los de importación en cada país pueden ser distintos, ¿cierto? O si tú tienes una certificación kosher o si tú tienes una certificación X adicional, eso lo tienes que incorporar a tu precio de exportación. Porque te cuesta también claro, obtenerlo. El envase y el embalaje puede ser muy diferente dependiendo del medio de transporte y de la lejanía a dónde va a ir, ¿no? Y de cómo va a ir, en un contenedor completo o va a ir consolidado. Todo eso hace que tu precio no sea el mismo que para el mercado nacional. Simplemente a lo mejor si tú tienes un portafolio de 5 diferentes tequilas, quizás haya uno que sí sirva y los demás no te van a servir ahí en ese mercado. Así es. Tienes además que averiguar previamente cuáles son los tequilas que se venden en ese mercado. Claro. Por ejemplo, yo hace 2, 3 años estaba viendo algo para Japón y me decían es que en Japón prácticamente no se vende o no se vendía en ese momento tequila 100%, ¿no? Se vendía poco tequila 100% y el resto era tequila, bueno, que algunos le llaman mixto, pero mixto. Es el tequila Así es. Entonces hay mercados donde todavía no se vende al 100%, o sea, se vende más tequila mixto, por ejemplo. Entonces hay que ver qué es lo que se vende. Y aquí, bueno, también la cuestión es que mandar un tequila premium a un mercado como Japón, por ejemplo, también debe de ser muy interesante porque en el momento en que tu producto llegue a tener un buen mercado allá, pues estás ya logrando Lo que pasa es que ¿no? Esto está ligado con lo que tú decías hace un momento, de no voy a vender o sí voy a vender. Lo que tenemos que hacer previo a la feria, a participar en la exposición, es hacer una invitación a todos los que tú quieres ver. Como te das cuenta, hay un trabajo previo a ir a una exposición. No es ir a poner todos tus productos y decir, espero a ver quién viene. Y regresar ya con pedidos cuando regresar ya con pedidos. México. Eso no es así. Lo que tú primero que nada, tú tienes que determinar cuál es el objetivo tuyo de ir a una feria. Tal vez ya seas una empresa muy exitosa en México y sea el primer país al que quieres exportar. O ya están, que es el caso de muchos, ya están exportando a Estados Unidos y quieren un nuevo mercado. Entonces hay que hacer toda la estrategia para el nuevo mercado. Tal vez la misma marca, ya está registrada la marca o no está registrada la marca. ¿Qué quieren? Lo que van a necesitar es un distribuidor, ¿cierto? O sea, lo que van a buscar es un distribuidor. Y esa es una gran pregunta que se hacen cuando van a los pabellones. ¿Allá están los distribuidores haciendo fila para buscarte y decir, oye, me interesa tu producto? No, tú tienes que buscarlos y tú tienes que invitarlos a visitarte en la expo o tienes que buscar reuniones fuera de la expo, aprovechando. O sea, se hace mucho trabajo de eso. Generalmente en los pabellones hay muchos brokers que se dan la vuelta a estos stands para saber qué les puede convenir también a ellos. Pero ciertamente tú los puedes ver con las marcas grandes, pero no venir a tu stand, porque tú no hiciste previamente un contacto, ¿no? O muchos ni siquiera van a la feria bueno, sí van a la feria pues, pero no los conoces, tú no los conoces porque o pasan a tu stand
como incógnitos y nada más ven, preguntan cuánto cuesta, ven la presentación, en fin, y se van. Y no los Se llevan convences. información y ni siquiera los abordaste como debe ser, ¿no? Ahora, Entonces, esa parte de llegar a un pabellón y querer vender a fuerzas o sentir, yo creo que hasta te sienten, ¿no? Con la urgencia de quererles vender. Sí. Aquí la cuestión, como tú dices, es, pues no vas a vender, vas a promover, que hay una diferencia entre promover y vender. Exactamente. Vas a promover, vas a ofrecerle un negocio, como dice alguien, una empresa tequilera, vas a ofrecer un negocio, tienes que llevar toda muy bien tu estrategia de cuánto es el margen, cuál es qué le vas a ofrecer para promoción, por ejemplo, que eso casi ninguna empresa, solo las grandes, lo consideran. Por ejemplo, yo te ofrezco el 10% en producto para que tú promuevas, hagas degustación, etcétera. Que ese es un producto que tú vas a tener que costear. Exacto. Eso es parte, ¿me entiendes? Eso es parte del costeo de tu precio de venta. Claro, y bueno, también es una parte nada más de la promoción porque no sabes en qué momento vas a concretar la negociación. Así es. Y tendrías que saber también, pues, qué margen tienes en cuanto a tiempo para poder estar entregando esa mercancía. Así es. Tú tienes que estar preparado y tienes que tener el poder de negociación para poder negociar en la expo. Porque si no, se te pueden venir muchas oportunidades. Que obviamente debe de haber, bueno, algunos parámetros, ¿no? En general. Bueno, ¿cuál es el margen de tiempo que yo puedo estar solventando el estar entregando muestras a un broker o a un distribuidor sin que me esté viendo la cara? Porque a lo mejor me va a estar diciendo, no, tú sigue mandando muestras y yo aquí lo estoy promoviendo y ya casi llegamos a tener un gran cliente. Hay que tener mucho cuidado con eso, Entonces, sí. bueno, también claro. estar. Mira, lo que pasa es que eso es lo importante. O sea, las empresas, por eso digo, tienen que hacer el trabajo previo. Tienen que conocer antes al mercado quiénes son los distribuidores. En ese mercado, quiénes son los importantes. ¿Qué otros tequilas manejan? O te interesa que no maneje ningún tequila, pero ahora manejan algunos tequilas o mezcales o algunas otras bebidas espirituosas. ¿Qué distribuidor te interesa? ¿No? Entonces, ahora, ¿qué distribuidor? O, por ejemplo, en Canadá tú sabes que el gobierno es quien hace toda la importación y la venta. Entonces tú tienes que tener más bien un representante para que haga la labor de estar viendo si llegó el producto, si y estar haciendo la labor con el gobierno y con los estados. Entonces depende del mercado, ¿no? Entonces por eso depende del mercado es lo que tú vas a buscar. No es lo mismo mandar a Montreal que a Quebec. No es lo mismo. Y bueno, estás hablando del mismo país. Estás hablando del mismo país, pues pero cada país se maneja de manera diferente. Y bueno, pues ese estamos hablando básicamente de lo que son la parte de promoverse a través de pabellones que organiza el gobierno, que te da ciertas facilidades, que busca incluso promover la imagen de México y que incluso busca empresas muy emblemáticas como pueden ser las empresas tequileras para poder lograr ese objetivo, ¿no? Pero lo que decías de si es mito o realidad, yo creo que es mito más que nada. Sí van muchas empresas, las grandes, y van cada año, ¿no? Pero porque demuestran que sí venden, ¿no? Claro. Entonces, ahora, hay nuevas empresas yendo. O sea, la empresa que ya está preparada, que ya ha hecho su tarea, digamos, en cuanto al plan de exportación, etcétera, tiene bien claro que es a ese país y a esa feria a la que quiere ir, por esto y lo va a hacer de esta manera, y estos son sus precios, y en fin, entonces le dan la oportunidad de ir, o sea, no tiene problema. Aquí más bien es también hacer un poco la labor de investigación por tu cuenta y saber si tú estás en posibilidades de llegar a un pabellón o más te convendría buscar el calendario de estas exposiciones e irte a lo mejor a alguna que a ti se te haga mucho más accesible. A lo mejor no hay un pabellón de México. Exacto. Pero existen otros mecanismos Existen de apoyo. Muchísimas, sí, así es, efectivamente. Hay muchísimas ferias, aparte o sea, por supuesto que estas a las que va ProMéxico con pabellón son las mínimas de las que existen en el mundo, porque hay muchísimas, pero entonces a ti te puede interesar ir a otra, ¿no? Y sí hay apoyo, te apoyan hasta con 70,000 pesos y son apoyo por evento, y te apoyan para a máximo 3 al año. Y entonces,
tú puedes hacerlo, ver cuáles son las condiciones de las ferias, seleccionarla y tienes que solicitarle a ProMéxico con un mínimo de 3 meses de anticipación la participación. Ahora, cuando van a un pabellón, Silvia, no sé, te pongo el caso más común, que es el de Estados Unidos. Sí. Y un empresario pequeño no tiene una visa para ir a hacer esa visita y esa negociación. ¿Lo apoya el gobierno mexicano o en qué consistirá su facilidad en ese caso? No, en el caso de las visas ya no hay nadie que te pueda apoyar y sobre todo para las visas a Estados Unidos. Tú tienes que hacer tu trámite por tu cuenta y por eso también tienes que tomar el tiempo necesario, porque ya sabes que hay muchas veces que te dan la cita para dentro de 2 meses o 3 meses. Entonces, ahí no hay posibilidad porque el gobierno de Estados Unidos no lo permite. ¿Y en qué condiciones se debe de tramitar una visa para Es una visa de negocios, una visa de negocios. Se puede tramitar una visa de como turista y a la hora de entrar tú manifiestas ahí cuál es el objetivo de tu viaje. Si es turismo o es negocios. No pasa nada. Es la misma visa, ¿no? Es la misma visa, no pasa nada. A la hora de la entrada es cuando tú decides qué tienes que hacer. En el caso de Asia, ¿hay también algunos requerimientos especiales para que los empresarios No, básicamente no. O sea, digamos, el más difícil en ese sentido es Estados Unidos. Es Estados Unidos. O Canadá por la visa, así es. Que bueno, ya hoy creo y tengo entendido que ya no se exige una visa canadiense a los mexicanos, todavía, pero sí una visa de Estados Unidos. Al menos si tienes esa visa, ya no está totalmente claro. Yo leía todavía la semana pasada que todavía se requiere la visa, aún cuando tengas la visa de Estados Unidos. Entonces, aquí es importante investigar. Aquí es importante, sí, porque por ejemplo para Brasil se necesitaba una visa, ya no se requiere, luego sí otra vez y ahora ya no otra vez. Entonces hay que investigar para cada uno de los países qué se requiere. Rusia, por ejemplo, sí requiere una visa. Entonces, eso te implica también pues viajar a lo mejor a la Ciudad de México si es que estás en Guadalajara para poder hacer tus todos esos costos no te los cubren, por ejemplo. Y son gastos. Son gastos. Decíamos, ProMéxico te apoya con el gasto de la Expo y cuando es con pabellón con el envío de muestras, pero también te apoya con el envío de muestras, o sea, estos 70,000 pesos te pueden cubrir todo eso, pero no te cubren gastos de viaje, ni te cubren viáticos, ni te cubren nada más. Eso es extra. Eso es extra. Vamos a seguir platicando porque, los pabellones son una parte de la posibilidad de marketing fuera de México para poder posicionar un producto. Este es el tequila en el comercio internacional. Regresamos. Estamos de regreso. Este es el tequila en el comercio internacional, platicando acerca de los esquemas que existen para promoverse fuera de México, en ferias, en pabellones, y bueno, otros esquemas que la maestra Silvia Torres, que ella es experta en esta materia, ella es también asesora en esta parte de cómo lograr el marketing idóneo para poder conquistar mercados, sobre todo para la industria tequilera. Y bueno, obviamente los pabellones que apoya ProMéxico y el gobierno federal con ciertos recursos, pues no son la única forma de poder lograr ingresar a un mercado. Existen otras formas. Y bueno, Silvia, yo quisiera que nos platicaras cuáles son estas otras formas y qué tan convenientes son para poder tocar las puertas de Yo creo que países. Son muy convenientes. Mira, además de la exposición es lo más grande y lo más importante, es la ¿no? reina. Es la reina de las formas de promoción internacional, ¿no? Pero hay muchas otras opciones. ¿Cuáles son? Las dos que le siguen, yo diría. Una es la misión comercial que tú mencionaste al principio y la otra es la agenda de negocios, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que, por ejemplo, una feria, tú vas a una exposición grande y tú te montas tu espacio y ahí van a verte a ti. Cuando tú vas a una misión comercial es al contrario. Tú vas a ver a los distribuidores o a los clientes que tú quieres ver. Entonces, lo que se hace normalmente es que se organizan misiones comerciales, por ejemplo, por la Cámara Tequilera, por ejemplo, por el CRT, por ejemplo, por Haltrade mismo, ProMéxico mismo, organiza estas misiones comerciales que son sectoriales, o sea, para el tequila, para tequileros. Y entonces van 10, 15 tequileros, 20, de 5, 6, 8 empresas, y van a ver, y ellos se organizan con alguna empresa allá, o también ProMéxico puede ser,
que les organice, que les ayude a organizar en el país de destino o los países. Los tequileros van mucho a Asia ahora, por ejemplo, y tocan varios países, ¿no? Entonces, hacen todas las citas, hacen además eventos de promoción internacional. Hay mucha degustación en Hay estos degustación, se invita a la prensa, o sea, hay eventos de promoción, son eventos de promoción, ¿no? Claro. Además de ir, se invita a los distribuidores, se invita a catadores profesionales, se invita a los líderes de opinión, como para después que ellos hablen del tequila, ¿no? A ciertos sectores especializados, porque a sectores especializados. Puede ser desde restaurantes, en el caso de restaurantes, bares, todos los sectores, te digo, los líderes y los que te interesa que hablen y que sepan del tequila, ¿no? Y fíjate que, por ejemplo, el caso, te diría que el retail o los supermercados, pero pues en Europa, que no es muy común que existan supermercados como los conocemos en México o en Estados Unidos, pues seguramente ahí ya ese sector está especializado en el... Sí, el sector de bebidas, ¿no? De tiendas. El sector de bebidas o de restaurantes, restaurantes y bares. Y bueno, cuando estás hablando de estas misiones comerciales, aquí también creo que hay muchos mitos y realidades, porque hay quienes pues participan en misiones comerciales con que llevan alguna autoridad como cabeza. Claro. Y muchas veces se van más a la parte de mucho protocolo, pero que luego ellos sienten que política. Es una frustración porque pierden mucho tiempo, no ven clientes y entonces pues ahí es donde... Por eso hay que decidir a cuál quieres ir, ¿no? Ciertamente, muchas veces van, por ejemplo, con el gobernador del estado, con el secretaria de Economía, con el secretario de Desarrollo Económico, porque también se da en y la parte cultural. Todo lo que, o sea, muchas veces un gran elenco de funcionarios, más los industriales, o más los representantes de las empresas. Entonces sí hay todo un programa muy amplio, pero todo ello con todo ello se busca abrir mercados. Entonces, lo que también hacen, lo que ellos hacen, o lo que se hace en estos casos, es promoción institucional. Es promoción institucional del tequila, sin decir marcas. Porque nosotros suponemos que el tequila es conocido en todo el mundo, no es cierto, ¿no? O hay mitos también. Esto solamente se toma solo y se emborracha la gente de inmediato. O sea, no. Entonces, todo eso lo van haciendo. Claro, hay algunos eventos donde sí, ciertamente son muchas horas, o mucho tiempo, que pasan de protocolo. Pero también el protocolo es importante. El gobierno generalmente de cualquier entidad, pues lo que busca son inversiones. Entonces, a lo mejor no siempre son los mismos intereses. El tequilero va y busca clientes. Así es. Y el gobierno busca inversionistas para traerlos. Hay que buscar, división ahí. Hay una división. De intereses, ¿no? Así es. Pero también hay misiones que son solamente comerciales. Entonces hay que buscar una misión comercial. O se pueden organizar. Es que se pueden organizar ustedes, los industriales, para decir cierto número de industriales queremos hacer una misión comercial a tales países y pedimos apoyo, también hay apoyos para eso. ¿Y qué tan frecuente es esto? Porque creo que salvo cuando tienen algún apoyo económico y que las cámaras sectoriales hacen ese tipo de misiones, pues en sí, una empresa en lo particular pues no se organiza con otra, porque además siempre se ven como competencia. Ese es el tema. Generalmente son organizaciones como cámaras, asociaciones o el gobierno, porque si no se ven como competencia. Seguramente aquí hay una gran diferencia entre lo que hacen otros países y lo que hacemos nosotros, porque yo no sé qué tan frecuente es que, por ejemplo, un grupo de europeos de un mismo sector se pongan de acuerdo y vengan a México a buscar sus lo hacen. En México no sabemos trabajar con nuestros pares en equipo. Y bueno, pues ese es también una Eso es algo que tenemos que aprender, aprender, ¿no? Eso es algo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender mucho más. La asociatividad en sí misma, tú ves cuántos de cualquier ramo, de cualquier sector, cuántos industriales o cuántas empresas están asociadas a una cámara o a una asociación. Son muy pocas. En realidad el porcentaje es mínimo en relación con los que existen. ¿No? Pero mira, yo lo vi, por ejemplo, el caso de empresas coreanas, sorprendente, porque de veras que en una feria en Guadalajara del sector ferretero llegan
varias empresas que se dedican a fabricar herramientas y no importa que sean competencia, ellos vienen en grupo, traen gente que habla español, además conocen el mercado y vienen y ofrecen sus productos para penetrar. Yo creo que tendríamos que ser igualmente agresivos en ese sentido. Sí, nos falta, yo creo que ahí nos falta muchísimo. Es bueno conocer estas experiencias porque creo que sí valdría la pena el explorar, el trabajar en equipo. Hay otra parte que nos decías que tiene que ver con agendas. Las agendas de negocios es otro modelo de promoción que es totalmente distinto, porque ese modelo es el que muchas empresas también prefieren, justamente al no querer trabajar con la competencia o para hacerlo en forma individual. Entonces, tú quieres ir por ejemplo, a mí me ha tocado ir a Toronto, ir a Milán, ir a algunos otros países en agenda de negocios. Entonces, tú lo que haces es prepararte tú solo con tu portafolio de productos, tus precios, etcétera, toda la información y buscar que alguien, otra vez ProMéxico te puede hacer la agenda de negocios y tienen también un esquema en el que te resulta muy económico, dependiendo de dónde sea, te resulta muy económico que te organicen la agenda. Te digo, tan económico como pueden ser 5,000 pesos, 8,000 pesos. Eso es realmente económico. Tu viaje te lo costeas tú. Pero lo que pasa es que también hay que tener esa cultura, o sea, la inversión. Esto es una inversión. No estar buscando el paternalismo todo el tiempo. Y la promoción no es un gasto, es una inversión. Claro que tienes que hacer las inversiones adecuadas e inteligentes porque si no sí se convierte en un gasto. Sí, porque lo que decíamos, bueno, hasta qué momento tienes que dejar tú de estar invirtiendo, Claro. Si no ves resultados. Exacto. Es como cuando vas a abrir una empresa y, bueno, pasan un mes, 2 meses, no vendes, bueno, creo que ya algo estás haciendo mal. Claro. Entonces sí es importante. Entonces la agenda de negocios, te digo, tú te preparas, también tienes que pedirle la aprobación de la agenda y pedirle la agenda en sí misma, por ejemplo, para Chicago, para Nueva York, para Los Ángeles o para varias ciudades que puedas atacar de una vez varias ciudades o varios, a lo mejor es la capital, pero algunas otras ciudades alrededor, donde te puede ayudar ProMéxico a hacer la búsqueda y el contacto y las citas con estas empresas. Y aquí lo muy interesante que a mí me parece es que tú vas a verlas, tú vas a sus empresas. Cuando tú vas a una feria, las empresas vienen a ti y tú no sabes si te están diciendo mentiras o realidades. Mi empresa tengo un edificio corporativo pues quién sabe, ¿no? Claro. Entonces, pero en este caso tú vas a verlas. Entonces tú conoces a la empresa, conoces al empresario, conoces sus bodegas, conoces sus instalaciones. Entonces es muy importante. Entonces tú solicitas eso a ProMéxico y entonces te lo aprueban, por ejemplo, haces el pago. Tú viajas en esos días y te van a decir 2 o 3 días. Normalmente son 2 o 3 días, no es mucho más. Yo he visitado, por ejemplo, en Toronto una vez visité 9 empresas en 2 días. Pues es maratónico una. En Tokio, sí. En Tokio visitamos también como 6, 8 empresas en 3 días, porque las distancias son... O sea, es incosteable. Puedes hacer 2 o 3 al día, ¿no? Igual que en la Ciudad de México, tú no puedes hacer 2 o 3. Si te toca la hora pico. Bueno, y si te toca la hora pico. Entonces, claro que andas en metro, donde se puede, en fin, en otros países, ¿no? En México normalmente no lo haces. Pues es más complicado. Ahora, aquí la cuestión también es esa parte de la certidumbre que yo creo que juega un papel bien importante cuando se trata de negociaciones, porque tanto la contraparte que quiere saber quién eres tú y si de veras eres una empresa seria, si cuando te dé un anticipo vas a responder o te vas a esconder y te le vas a volver ojo de hormiga. Pero mira, ahí justamente tienes que llevar toda tu presentación perfectamente bien hecha, muy rápida, pero muy ejecutiva y muy bien hecha, para demostrar quién eres. Y la otra es que precisamente por eso, qué buena pregunta, porque las agendas de negocios se solicitan aquí en Guadalajara, o si nos están viendo de otros estados, es en el estado o en la representación de ProMéxico en ese estado, que le corresponda al estado donde están. ¿Por qué? Porque así ellos saben si existes o no existes, si es una empresa seria o no es una empresa seria.
Y ahí te respalda el gobierno. Entonces ahí te respalda ProMéxico, ¿no? Ujú. Y entonces ellos piden a su contraparte en el país a donde quieras ir, precisamente que hagan esta agenda para esta empresa que es tal y tal y tal. Tú tienes que llenar todo el perfil de la empresa, en fin, pero ellos tienen que conocerte. Que es de una hecho. parte fundamental. Vamos a seguir Claro. platicando para cerrar Muy bien. este espacio. Esto es el tequila en el comercio internacional. Regresamos. Esto es el tequila en el comercio internacional. Hoy estamos platicando acerca de las ferias y las exposiciones, qué hacer y qué no hacer cuando va una empresa a participar en este tipo de formas de promocionar el tequila. Estamos platicando con Silvia Torres, la maestra Silvia Torres. Ella es académica y es experta en esta parte de organización de agendas comerciales. Y bueno, obviamente esta opinión es muy importante y es muy digna de tomar en cuenta porque ya nos decía Silvia que existen tanto las formas de participar a través de pabellones que organiza el gobierno con estos sectores en particular, sectores que van y promueven el tequila. El hecho de que también existen las agendas de negocio, existe también el esquema de ir a misiones comerciales. Hay formas de promover los productos, pero hay partes en las que muchas veces los empresarios se confían en que todo le va a resolver el gobierno cuando va a este tipo de cosas, y resulta que cuando vas a una feria en un país donde esa feria es muy importante, bueno, pues hay un tema que puede ser tan trivial, pero que a la hora de la hora se convierte en un dolor de cabeza, como puede ser el tener un hotel a la hora que llegas a Así este es. sitio, ¿no? Así es, efectivamente. Otro problema, ese es el problema cuando te decides a última hora, ¿no? Ujú. Hay lugares donde los días de feria, bueno, también en Guadalajara eso sucede, Claro. ¿no? Tú buscas un saturan hotel los en la hoteles. FIL, durante la FIL, o Ujú. tú buscas un hotel durante el ANTAD la Ujú. próxima semana, ¿no? Ujú. O sea, no hay nada. Ujú. Entonces, en otros países sucede exactamente lo mismo. Entonces, cuando es también muy importante, porque si no tus costos se van a ir a las nubes. O sea, en Anuga, por ejemplo, en Colonia, en Japón, en todos lados, todos los lugares cercanos, todos los hoteles cercanos están totalmente llenos y los precios son muy altos. Entonces, una vez que tú decidiste ir a esa feria, reserva tu hotel. Normalmente no hay que pagarlo con anticipación, Ujú. hay que reservarlo porque si no, en épocas de expo no encuentras nada o es carísimo. O te va a tocar, a mí me ha tocado estar en la feria de Anuga, pero irme a dormir a Bonn. Y Ujú. entonces tienes que tomar el tren muy temprano y también el tren y el metro. Y luego en la noche, si tú te quieres quedar a cenar y a trasnochar un ratito, Pues ya no puedes ya no tomar puedes porque el tren metro. el último sale a las 10 o 10 y media de la Claro, noche. sí. Entonces hay que tener mucho cuidado Sí. porque si no los gastos se te van a las nubes. Claro, Y tu logística a la hora de la expo se complica. bueno, es que hay que tener la facilidad de poderse mover y bueno, también considerando que quizás si no eres un muy constante viajero en esos países, pues Si tú no puede eres que los experto quedes y con no hablas el idioma, por ejemplo, Ujú. eso se te va a complicar. Entonces, bueno, pues esa parte sí es interesante porque decías, por ejemplo, el caso de Anuga que previamente un Sí. hotel te puede costar $80, pero ya cuando pasa y te falta un mes para que empiece la feria, se te va hasta Sí, los en los días $300. de feria te puede costar 300 euros la noche, ¿no? 300 euros, perdón. 300 euros, que euros bueno, la o sea, noche. estás hablando de un dineral que pues Si te va a estás 5 noches, descapitalizar. pues van a ser 1.500 euros nada más en eso. Y bueno, hay que recordar que vas nada más a promover, porque ni siquiera estás todavía en la condición de que vas a lograr un Así es, pedido que así te es. va a ayudar a financiar esos gastos. Entonces sí es importante pues Así ir es. con la austeridad conveniente Así para es. poder promover. Hay que hacer, lo más conveniente es hacer su presupuesto. Ujú. O sea, cuando haces la planeación, hay que saber cuánto te cuesta la feria, cuánto te cuesta qué vas a hacer para decorar el stand, porque tiene que ser debidamente, lo suficientemente atractivo Ujú. para que ya venga la ¿Cómo te vas a gente. presentar tú? ¿Cómo te vas a presentar tú y la gente que va contigo? Ujú. Y tus tarjetas de presentación, material promocional, etcétera, que se van a llevar, y degustación, etcétera, y además los gastos de viáticos, ¿no? Ujú. O sea, tanto avión como hotel, como comidas, transporte local, y algo muy importante, déjame recomendarles algo muy importante, que considero muy importante, es que además no se regresen inmediatamente después de la feria. Hay gente que
se termina la feria hoy al mediodía. Por ejemplo, hay ferias donde ya te penalizan si te vas antes de que cierre la expo, porque los compradores saben que la feria se acaba en ese momento y llegan y ya están desmontando. Entonces, y tienen su vuelo para la tarde. Y si ya te llegó un cliente, bueno, pues lo más probable es que ahí te quedes Claro. Patinando. Y además lo importante también es ir a ver y a conocer, aprovechar para ir a conocer, ir a centros comerciales, ir a tiendas, ir a ver qué es lo que sí es un bien de consumo, por supuesto, ¿no? O sea que si a ojo de buen cubero pudiéramos calcular cuánto te puedes llegar a gastar en este tipo de promociones, ¿cuál sería un presupuesto adecuado para eso? Yo diría que, por ejemplo, si un stand de 3x3, porque tú puedes querer un stand de una esquina con 100 metros cuadrados, ¿no? Pero un stand de 3x3, que te puede costar, yo fui el año pasado a París, el año antepasado, a una expo donde el stand nos costaba 5,000 euros. O sea, era casi 100,000 pesos, nada más de eso. Y luego tienes que tomar en cuenta, te digo, hoteles, aviones, etcétera, mínimo 200,000 pesos. Que bueno, si estamos hablando de una pequeña empresa, la verdad es que bueno, la verdad es que sí muy oneroso un presupuesto. Pero si ProMéxico te apoya con 70,000 pesos, por ejemplo, entonces ya resultó en 130. Ahora, este tipo de presupuestos, ¿en qué momento debes de considerar si vale la pena para mí o no vale la pena para mí hacer este tipo de inversión? Porque a lo mejor vas a tener que buscar financiamiento para poder lograr el ir a una feria, ¿no? Tienes que considerar qué tantas posibilidades tiene tu producto, qué tan viable es el proyecto. O sea, si tus precios son atractivos, si todo lo que tú ofreces es atractivo y los volúmenes que ofreces son atractivos. Porque, por ejemplo, hay empresas también que solamente tienen, por ejemplo, muy poca producción. Y entonces, pues lo que pueden vender es un contenedor al año, entonces eso no es atractivo. Eso no llegas al punto de equilibrio con eso. Y fíjate que hay algunas ferias que quizás no te cuesten esos 200,000 pesos, quizás te cuesten mucho menos, pero también es importante considerar que si vas a ir a esa exposición, pues vas a estar ahí todo el día, no te vas a poder salir, como dices tú, hasta a lo mejor al final y tomarte unos 2, 3 días, pero sí considerar que no puedes dejar ahí. Eso es muy importante, ¿no? Qué bueno que lo tocas. Normalmente no debe ir una sola persona para empezar a una feria. Entonces ya por eso también el costo se eleva, ¿no? O sea, normalmente por lo menos son 2. ¿Por qué? Porque es imposible que tú estés ahí absolutamente todo el día. Y no debe dejarse solo el stand jamás, ¿no? Entonces, y no debes dejar, hay gente que deja un letrerito ahí de, fui a comer. Entonces, pues no, porque la feria tiene una fama, etcétera, y por eso van compradores. Cuando tú haces eso, pues dejan de ir los compradores, ¿no? Pues te ven poco serio. Te ven poco serio. Entonces, lo que hay que hacer es justamente estar ahí todo el día. No tienes tiempo para comer, no tienes tiempo para ir a dar la vuelta, a turistear. Entonces tienes que tener tiempo también para ir a ver al resto, porque déjame decirte como por último, que una feria, por ejemplo, es la mejor inversión en un estudio de mercado. Claro. Ahí vas a ver a la competencia, ahí vas a ver sus precios, ahí vas a ver los colores como están exponiendo, sus empaques, sus envases, absolutamente todo. Hay que ir muy abiertos cuando se va a una feria. Silvia, regálanos un contacto para aquellas personas que busquen más asesoría cuando participan en este tipo de exposiciones. Te dejo mi celular y te dejo mi correo. Mi celular es 3201-2445. 3201-2445. Y mi correo electrónico es tdetomás.or@gmail.com. Bueno, pues ahí está, y si ustedes tienen alguna otra pregunta, ahí está también Silvia para asesorarlos. Muchísimas gracias a Silvia Torres, muchísimas gracias a ustedes por su participación. Yo soy Gabriela Chávez, esto fue El Tequila en el Comercio Internacional. Hasta la próxima.